Estudiantes, muy buenas tardes. Comenzamos con la clase de la asignatura Taller de Modalidades de Graduación número 1. Estamos el día de hoy, 19 de abril de 2022. Bueno, hasta la anterior clase habíamos recapitulado o he vuelto atrás en el capítulo 2 referido a las modalidades de titulación. En este caso hemos revisado lo que sería el contexto general de las modalidades de graduación acerca de las menciones de la carrera. Hemos visto también de manera específica qué es lo que es una tesis de grado, qué es lo que es un proyecto de grado, un trabajo dirigido, así a detalle, como también las diferencias, recomendaciones que se les hacen en virtud de lo que ustedes podrían optar como futuros titulantes de nuestra carrera, futuros graduados, en este caso con una modalidad a elección. La más deseable, decíamos, la tesis, que es investigación científica, una que también es muy buena, decíamos, entre el proyecto de grado, trabajo dirigido, siempre el trabajo dirigido, debido a que generas contactos y puedes optar por un campo laboral a mediano o corto plazo. Entonces son las alternativas que yo les doy. Alternativamente a esas, teníamos una última modalidad referida a la excelencia académica, que básicamente está referida a no tener ningún aplazo en el transcurso de la carrera, no tener tampoco ningún abandono en ninguna segunda instancia, y en todo el contexto de la carrera tener un promedio superior al promedio de la carrera, que usualmente ronda los 51 puntos. Entonces, es una de las modalidades más adicionales y que para poder optar hay unos procedimientos, requisitos, el cual está establecido en la normativa vigente y que nomás es leer lo que yo he colgado en la plataforma de Classroom, ¿sí? Lo importante es no tomar taller 2 por si acaso y optar rápidamente a las listas que salen de manera oportuna en acabado un semestre para poder optar a esta modalidad de titulación, ya que solamente un periodo determinado se publican estas listas y uno puede optar a esa modalidad, ¿sí? Eso en cuanto a excelencia académica. Serían entonces las modalidades que administra la carrera de Ingeniería Civil. Las adicionales, que son el PETAN, el diplomado, cada uno tiene sus particularidades y abundar mucho en el detalle poco nos puede quitar el objetivo, que en este caso es avanzar ya la elaboración de lo que sería el perfil de proyecto de grado, perfil de tesis, que es lo que vamos a hacer desde el día de hoy, retomando lo que vimos y aquí les muestro en la pizarra, en esta diapositiva, el capítulo 3, que habíamos avanzado y un poquito para recapitular, eran las ideas de investigación o tema de investigación. Hemos entrado primeramente con unos principios, algunas recomendaciones, qué es lo que más te conviene y posteriormente algunas reglas básicas, como también algunos tips para definir qué es el tema de investigación, cómo se lo obtiene. Asimismo, dónde encontrar algunas buenas ideas de temas de investigación. También, por otra parte, algunas definiciones, como también algunas recomendaciones en cuanto a la manera de obtener o adquirir este conocimiento, ¿no? También hemos definido, por ejemplo, lo que es estado del arte, que es una variable, que son las variables. También hemos revisado algunas pautas referidas, por ejemplo, a qué es lo que se va a investigar, en este caso, quiénes participarán en la investigación, qué estrategia se seguirá en la investigación, dónde se realizará el estudio, como también cuándo se realizará el estudio. Son preguntas las cuales abren o dan mención a posibles temas de investigación en cada ámbito, en función, obviamente, de detectar las variables, sujeto, diseño de la investigación, ámbito del estudio y un periodo de tiempo, ¿sí? De lo que más rescato de este capítulo que hemos llevado, sobre todo las reglas básicas, y si se dan cuenta, todas están referidas a cómo encontrar un tema de investigación y básicamente es la revisión inextensa de la documentación, vale decir, la lectura de revistas, resúmenes, tesis, investigaciones, como también la consulta a diferentes profesores o expertos que te puedan dar luces acerca del tema que tú quieres o que tú planteas investigar, ¿sí? Bien. Con toda esta hermenéutica que hemos llevado, entramos a un poquito ver qué es lo que es un problema de investigación, de una manera muy básica, y para esto hemos visto el entorno de un problema. También hemos visto los problemas de investigación que podrían resolverse en este caso de manera coloquial o empírica, que no son investigación científica, posteriormente problemas de investigación científica, y hemos planteado también algunas ideas básicas en cuanto a problemáticas de la deficiencia en infraestructura en diferentes áreas de la ingeniería, como también problemáticas referidas al desconocimiento o al poco conocimiento o a la mejora de algunos componentes que intervienen en infraestructuras o proyectos de infraestructura. Todo esto es referido, por ejemplo, al área de transportes, al área de edificaciones y estructuras, al área hidráulica y sanitaria,
al área de gestión de riesgos y desastres, en este caso, y en el caso de las referidas al conocimiento, algunos ejemplos definidos para algunas áreas del conocimiento específico de nuestra carrera, para algunas menciones, ¿no? Con algunos ejemplos bien establecidos, ¿no? Por otra parte, también nos da otros tips acerca de dónde podemos plantear un buen tema de investigación y, por último, recalcando o haciendo un resumen de todos los tips que dimos inicialmente acerca de las buenas ideas o los buenos, en este caso, temas de investigación, ¿no? Todo esto, en definitiva, concluido con un formulario. ¿Se acuerdan? El formulario número 1, que lo han ido trabajando, lo han ido llenando, y que vamos a revisar para poder ver a cabalidad cuál es su trabajo en este sentido, ¿ya? Entonces voy a permitirme entrar al Classroom, en este caso. Voy a entrar en nuestra plataforma, déjenme revisar. Un segundito, por favor, voy a tratar de aquí abrir. Aquí está, y vamos a revisar justamente lo que ustedes han realizado referido a este tema de nuestro formulario. Un formulario que era para la fecha 16 de abril, vale decir para la anterior semana. Vamos a revisar. Tenemos 61 trabajos entregados. Me imagino que el resto del curso ha debido abandonar porque ya no aceptamos y decíamos la entrega de los formularios es obligatorio como también de los ensayos. Entonces el resto de los estudiantes me imagino que ya ha optado por dejar la materia. Y vamos a revisar de manera así aleatoria, por ejemplo, sin el ánimo por si acaso de generar juicios de valor, solo con el ánimo de que nos expliquen. Y en este caso, viendo nuestra asistencia, viendo la asistencia del curso, por ejemplo, al estudiante Efraín Nanochuquimia. Efraín Nanochuquimia, vamos a buscar en nuestro formulario. Efraín Chuquimia. Aquí está. Vamos a descargar el documento para poder leer bien. Está así en la vista previa, no nos muestra, ¿no? Por el tema del fondo. Ahora sí vamos a revisar. Bien. Efraín, por favor, ¿estás en la sala? Efraín. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿ya? Contigo vamos a ir viendo paso a paso. De entrada, lo que te tengo que decir es que no puede haber ningún error ortográfico en la redacción de un documento académico, como de un formulario. En este caso, si te fijas, tu nombre es colocado con 2 mayúsculas, pues que el Word detecta como un error. Entonces no puedes cometer ningún error, peor aún en tu nombre, ¿no? O sea, esto no puede pasar aquí en adelante. Ya, por favor, tiene que corregirse. ¿Es con acento en la I tu nombre? No, Inge. Ya. Listo, así. Bien, está la fecha y vamos a ir avanzando, ¿ya? Tú explícanos, por favor. Tú lee esta parte que puedes ver en este documento. Tú quiero que me expliques cómo lo has hecho y aparte a qué te refieres con cada uno de estos ideas de investigación que has tenido. A ver, por favor. En la primera, minimización de fisuras en el hormigón con la implementación de fibras de polietileno reciclado. Esta opción es con los plásticos. Reciclando los plásticos, elaboras micropartículas, las introduces al hormigón y le da una propiedad de ductilidad y de esa manera reduce el riesgo o las probabilidades de fisurar. Ya. Por favor, un segundo, me está llamando por teléfono. Un segundo, por favor. Un segundito, por favor. Voy a cortar poner en pausa nuestra grabación. Un segundo. Aquí, por favor. Esto vamos a cerrar. Un segundo, por favor, ¿ya?
Muy bien, continuando con nuestra clase, entonces, hablábamos de que en el capítulo 3 vimos todos los tips, las recomendaciones para elegir una buena idea o buen tema de investigación, ¿no? Y hemos concluido con estas recomendaciones. Ante esto, hemos visto de hacer un formulario número 1, el cual la tarea era para el 16 de abril, y estábamos con la revisión del estudiante Chuquimia. En este caso, Efraín, por favor, puedes continuar con la explicación, tal vez desde el inicio. La primera opción que he elegido es Un poquito más fuerte, por favor, nos escuche. minimización de fisuras en el hormigón con la implementación de fibras de polietileno reciclado. Esta opción es con el reciclado de plástico de los refrescos, y estas microfibras elaboradas a base de eso se le introducen al hormigón para darle características dúctiles y reducir también las fisuras. Ya, está bien. O sea, no quiero que me expliques algo muy técnico, ¿ya? Está bien. Lo que sí quiero es que un poquito me expliques o nos expliques a todos los del curso si has seguido lo que les he indicado, vale decir, has seguido estas recomendaciones. Déjame ver un poquito esta parte. Las recomendaciones que les había planteado, ¿te acuerdas en principio? Que irían las que más te conviene. En este caso decíamos que la idea, en este caso, te apasione, te interese, te motive, que el tema que tú vas a elegir, uno de los temas, en este caso tenga que ver con tu especialidad o con tu futuro profesional, que tenga que ver con tu área de la mención que estás haciendo, y por último que tengas información. Eso era los 4 tips fundamentales. En este ámbito, entonces, yo te preguntaría acerca de esta primera idea que has elegido. ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Esta idea te ha surgido por qué motivos? ¿Cuál es tu motivación? ¿Ves que hay algún futuro en cuanto a la aplicación de esta tecnología? A ver, un poquito comentando. Así, justo antes de hacer este enlistado, he conversado con un amigo que tengo, ¿no? De un civil igual, ingeniería civil, a ver qué ideas tienes para temas de tesis, y me ha comentado sus ideas, y con base a eso, una de esas era esto, para reducir, digamos, el impacto ambiental al utilizar bidones reciclados. Ya. ¿Crees que a futuro se tenga algún beneficio en cuanto a un posible trabajo que puedas tener al respecto en cuanto a esta idea? ¿Qué dices? Para el mismo fin del tema de las fisuras, hay otros aditivos. En este caso, más estaría favoreciendo al tema ambiental, lo que es el reciclado de los plásticos. Ya, pero la pregunta Y en viene, un, ¿será que tú ves que a futuro pueda ser viable esto? ¿Qué crees? sí, aunque no tanto en hormigones estructurales, pero sí. Ya, pero a ver, me pasa lo que tú me dices, ¿ya? De verdad, dame un hormigón no estructural. Dame un ejemplo de un hormigón no estructural. ¿Cuál sería? Hormigones para tal vez vaciado de aceras, de bloques de exteriores, de sótanos tal vez, Ah, para ese tipo. revoque no es hormigón, de hecho, es un mortero. ¿No ve? Uno. Dos. Aceras. Aceras, las aceras sí son estructurales. O sea, no es, o sea, por algún motivo cuando te contratan a pasar una acera, te dicen una cantidad mínima de cemento y te dicen una resistencia mínima del hormigón. Porque seguro que una acera, alguna día de su vida útil, va a subir un impacto de un vehículo, una llanta se va a subir de un camioncito, entonces tiene que tener resistencia suficiente, ¿no? Para que no se rompa, seguramente, ¿no? En lo particular, yo considero que los hormigones son estructurales toditos, no porque no sean una resistencia alta, tú puedes decir que no es estructural, ¿no? Yo creo que todos son estructurales. Además, es un hormigón pobre, digamos, pero eso es algo que no le veo en cuanto a la fisuración. Si se me fisura un hormigón pobre, bueno, no es algo
que yo le prestaré mucha importancia. Más bien yo creo que tu tema es para hormigones estructurales. Al revés, me parece que es para eso justamente que se plantea. Y no he leído mucho, pero supongo, ¿ya? A ver, vamos a primeramente hablar de algunos conceptos, ¿ya? Al respecto. Por ejemplo, decir minimización de fisuras suena un poco raro. O sea, en la redacción no está muy bien que digamos, ¿no ve? Minimización de fisuras. Habría que buscar un término un poco diferente que exprese lo mismo, ¿no ve? En vez de minimización, que suena raro, y no creo que esté bien en la gramática, podrías colocar reducción, ¿no ve? Reducción de Sí. fisuras en el hormigón. Ya, con la implementación de fibras de polietileno reciclado. Perfecto. Algunas cuantas preguntas te voy a hacer, ¿ya? ¿Qué es polietileno? Es el plástico, sería. ¿Pero qué tipo de plástico? Hartos plásticos, ¿no? ¿Qué tipo de plástico? Por ejemplo, para hacer un vaciado en contacto con el terreno, las buenas prácticas constructivas dicen que hay que colocar un polietileno de alta densidad para evitar que la humedad suba hacia la estructura de una vivienda, de una edificación. ¿No ve? Eso es lo que se hace en una construcción. Ese tipo de polietileno serviría para este tema de reducción de fisuras o no? ¿O qué tipo de polietileno? Esos de alta densidad, por ejemplo, se usan en tuberías, ¿no? Para aducciones de alta presión. En este caso, me refería al plástico que se puede reciclar de los refrescos. Ya, tiene un nombre, si mal no me acuerdo es PET, ¿ya? Entonces, Cierto. eso hay que Sí, eso investigar. es. Cuando uno quiere meterse a un tema, tienes que saber bien los términos. Como te digo, como tribunales y tutores, tenemos todo el derecho de cada término, cada frase, cada parte que tú redactes. Tienes que saber el concepto y saber la teoría, ¿no? En este caso, el concepto de qué es hormigón, qué es fisura, qué es fibra de polietileno, qué tipo de polietileno, qué es reciclado o cómo reciclarías este polietileno. Todos tienen que estar a detalle, ¿no? Para que uno entienda y tú puedas también sustentar. Y cuando me refiero a teoría, en este caso me refiero a lo que vincula a estos conceptos, ¿no ve? Entonces aquí, por ejemplo, la teoría que tú planteas en este punto es que las fisuras en el hormigón se pueden minimizar con la implementación de fibras de polietileno. Yo te preguntaría, esta teoría, como tú la has planteado, ¿dónde has visto? ¿En qué literatura? ¿O te has imaginado? Te quiero preguntar eso, ¿ves? Un poco explícanos. Bueno, como le decía, que ha salido una conversación con un compañero, entonces he buscado también bibliografía y hay proyectos, pero no es muy común, digamos, no se ve. Solo supongo que queda en proyectos en México, he visto, y en Perú también. Ya, perfecto, perfecto. Un poquito más la siguiente, pero un poquito más hay que ampliarle. Yo te diría, con la pregunta que te hice, ¿no? De decir, ¿tiene futuro esto en el campo laboral? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tal vez no tanto, tal vez para un ingeniero civil, más para una industria, como Mamut, por ejemplo, que fabrica productos reciclados. Pero podrías vos tal vez generar en este caso, una metodología aplicable e industrializable para que se puedan fabricar este tipo de hormigones que aparte de seguramente tener beneficios por el tema de la fisuración, el reciclado es algo que se busca, ¿no? Y las entidades públicas y privadas seguro que con el tiempo van a implementar más exigencias, sobre todo las públicas, para que el plástico se recicle. Y seguro que, inclusive yo creo que van a pagar a las empresas que reciclen este material. Qué mejor usar el hormigón, que el hormigón es un material que siempre se va a utilizar. Dudo mucho que de aquí a un tiempo exista un reemplazo de este material que es el fundamental para las construcciones. Entonces, ahí sí podría generar, y en tu ámbito de ingeniero civil podrías generar una metodología,
podrías tal vez hacer arte experimentación, generar una literatura generada por tu persona, aplicable a nuestro medio, y en este caso tú podrías beneficiarte con alguna patente o con algunos, y también con algunos cursos de capacitación, normas que pues, se pueden desarrollar al respecto, y tal vez si te pudiese asociar con una industria, por ejemplo, proveedora de hormigones, ahí sí podría ya tener mayor perspectiva en el campo laboral, ¿no? Es una de las opciones que yo te planteo. Entonces, sí, sería, yo lo veo con mucha perspectiva. Está muy bien. Excelente. A ver, sigue adelante, sí, más rapidito ahora, por favor, los siguientes. Diseño y comportamiento estructural de una vivienda modelo Ecodom. Tengo tres opciones de vivienda que he enlistado, más que todo enfocado a que se pueda construir una vivienda económica en sí, que muchas familias puedan contar con viviendas. Entonces, en el proyecto estaba apuntando a que se pueda tal vez estandarizar con las mínimas condiciones. Entonces tengo tres opciones, esta que es de Ecodomo, otra del sistema convencional, otra con mallas electrosoldadas. Las tres opciones que he enlistado son para lo mismo que he dicho, para tener una vivienda para las familias de escasos recursos. Sí, pero es que Esta de... aquí le has puesto uno, o sea, no me hables de electrosoldado, habla lo que has puesto nomás. Aquí has puesto este tema, ¿no? Este, solo de este, no te vayas por las ramas, ¿no? Eso es puesto. Primera pregunta, ¿qué es Ecodomo? Primera vez que veo. Es una alternativa para... bueno, las viviendas son en forma de caparazón de tortuga o algo así. Es un solo sólido, la vivienda entera. Ya, pero ¿por qué es Ecodomo? O sea, ¿qué le caracteriza? Que sea, el término eco no es de un tema, no me imagino que será pues por un tema de costos o algo así, ¿o, ¿a qué te refieres? Es un tema ambiental. Por ejemplo, toda la estructura podría ser de un adobe prefabricado en el mismo sitio, digamos, in situ. Ya. Um, diseño. ¿Acaso no hay literatura al respecto que tenga este tema ya analizado? Hay empresas que se dedican a elaborar estos, pero como no hay en Bolivia, o tal vez no he pillado, no hay, por eso me ha interesado esta opción. Ya. Podría valer esto para investigación científica siempre y cuando algunas condiciones específicas de eso de afuera, al aplicarlo a Bolivia, tengamos que investigar. Eso se puede, pero si es algo que ya que está manufacturado, está hecho, es como decir, voy a investigar, no sé, las viguetas pretensadas, diremos. Voy a investigar el comportamiento de perfiles en forma de I, diremos, de acero, ¿no? No, es que en Bolivia no usamos, no, no para afuera hay, pero es que hay pues todo, ¿no ve? Si es algo que específicamente para Bolivia, ahí valdría, ¿no? Mucho cuidado con el tema de término diseño. Diseño es más proyecto de grado, ¿no? Pero vamos a hablar también adelante eso, pero está bien. Ya, has puesto varias ideas para un poco apurar la clase. Yo en lo que puedo leer rapidito. Esto habría que corregir un poquito, decíamos. Este tema de diseño hay que revisar. Cuando hay un término como este, ecodomo, habría que explicarlo un poquito, ¿a qué te refieres, no? A ver, ensayo de tunelamiento de edificios modelados de escala para... A ver, idea de investigación. Ensayo con tunelamiento de edificios modelados a escala para análisis de la interacción ambiental. Esto ya se conoce a nivel mundial, joven. Dice que el desconocimiento propio no es un tema de investigación, por si acaso. Determinación de vibraciones transversales de un edificio a partir de ensayos de tunelamiento. Vibraciones transversales. Híjole, me tienes que explicar esto después ya. Vibración es vibración, pero transversal, ¿no será deformación? Análisis y diseño de una vivienda social económica como método convencional de construcción. Convencional. Hay que definir qué es esto. Análisis y diseño de una vivienda social sismo resistente con el sistema constructivo avanzado en... Pucha, no, esto sí que, como lo de arriba, ¿no? No podrías colocar algo que ya está, que es un sistema ya definido, ¿no ve? Lo mismo que arriba. Hormigón dúctil y control de fisuras de refuerzos de fibras de acero. A ver, hormigón dúctil y control de fisuras con refuerzos. Ya podría ser esto. Un buen tema, una buena idea.
Elaboración de madera plástica para encofrado utilizando PET de postconsumo. ¿Qué es postconsumo? Reciclado, otro término lo he puesto. Ya. Elaboración de... Esto es más del área de ingeniería industrial. Esto de acá. Más de una industria, ¿no ve? No lo veo tanto de ingeniería civil este tema. Son observaciones que yo te las estoy haciendo así muy rapidito, sin entrar en detalle de poder decir, mira, no lo veo muy bien, pero en base a esto, tú has ido eligiendo la idea que más te conviene. Vamos a ver qué has puesto, ¿ya? Um, tienes, voy a llevar esto a la siguiente hoja para poder leerlo bien. Es bueno poner todo en una hoja, ¿no? Para poder comparar bien, no equivocarse. Ya. A ver qué has puesto. Vamos a ver el tema 1. Te has puesto 3. 3 era un punto medio, ¿verdad? Más o menos. 3, 3, 6, 3. ¿Tú de qué área o de qué mención eres tú? ¿De qué mención de la carrera? Estructuras. Estructuras. Ya. ¿Has leído bastante el tema de fisuras y hormigón en la carrera, en lo que has llevado en la carrera? Mm, ¿Se lleva bien en algo la general. carrera el tema de fisuración y hormigón? ¿Se lleva? ¿Se analiza? Creo que se No. lleva esto en hormigón 1, hormigón 2 deberían llevar, ¿no? Fisuración. Como tema, ¿no? Tal vez Ya. patología. Sí, pues, es que como la pregunta es de tu especialidad, aparte de tu mención, se refiere a que si ya tú tienes ya pues conocimiento, ¿no? Ya has estudiado esto en tu formación académica. Si es que no, el 6 medio fulero, ¿no ve? Es como te preguntan, ¿no? A ver, ¿qué te puedo decir, no ve? ¿Sabes hacer mezclas de hormigón? Sí, me dice, ¿no? En una obra un joven, ¿no? Sí, sé hacer. Y hacémelo ahorita en hormigón H28 ahorita. Recibícamelo y ahorita haz las pruebas en la mezcladora y vamos al laboratorio, ¿no ve? Y, uy, les agarro un curva a algunos, ¿no? Y era como empiezan, ¿no ve? Entonces, si eres especialista, de saber bien, ¿no? No te digo que seas un maestro en el tema, sino tienes que tener una idea muy clara de a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, eso era un poquito, pero yo digo, respecto a lo que tú estás calificado. De todos los temas, tú tienes el mayor puntaje acá, 24 puntos. Acá, todo perfecto, todo 6. Tienes análisis y diseño de una vivienda social sismo resistente con sistema constructivo avanzado en DUE. Ya, mira, eres experto en el sistema constructivo avanzado en DUE. No sé realmente, no sé. Eso habría que revisar. En lo particular, yo no puedo meter mucho en la definición. Lo más interesante de lo que has planteado aquí, me parecería este, por ejemplo. Este tercero me parece interesante. Dices, una posible fuente de problemas es la autoconstrucción. La gente que no tiene platita construye de manera artesanal. Eso todos conocemos, ¿verdad? Todos sabemos, con albañiles. Y le viene la pregunta, ¿realmente será que esas edificaciones resisten? ¿Estarán bien construidas? ¿Qué parte de esas construcciones así tradicionales son más débiles? ¿Serán los cimientos? ¿Serán los muros de ladrillo? ¿Serán las losas? ¿Serán los dinteles? ¿Será la cubierta? ¿Cuál será pues la parte vulnerable? ¿No? Entonces, más que análisis y diseño, podría ser comportamiento estructural de viviendas sociales construidas mediante un método más que convencional, tradicional le podría yo, el término, más de que convencional, ¿no? Entonces ahí se podría analizar, tal vez tú puedes definir, bueno, voy a analizar las típicas viviendas hechas con ladrillo macizo, tipo gambote, que no tienen ni siquiera columnas de hormigón armado, ¿no? Son puro ladrillo. Entonces podrías vos investigar esta metodología, definirla muy bien, caracterizarla y luego ir a la literatura, ver cómo se construye con albañilería, en este caso en Perú, en México, en Chile, y vas a comparar las diferencias y después podrías incluso hacer algunas pruebitas para poder corroborar cuáles son los puntos débiles. Ver en literatura cómo se debería hacer y cómo se hace en Bolivia, y en base a esas diferencias tratar de buscar con algunas pruebas, si se puede, eh, tratar de caracterizar ese comportamiento para determinar qué puntos son débiles en esa edificación. ¿Te das cuenta? Yo plantearía de esa manera
tema que está muy bueno, el número 5, ¿no? El resto está nomás bien, pero como te digo, habría que un poquito precisar, ¿ya? A ver, pregunta. Este sistema MDUE, aquí dice que tú tienes bastante información, ¿verdad? ¿Tienes información de este sistema? ¿Dónde has visto? Es la empresa que hay en Cochabamba es de Casa Pronta, es el mismo. Casa Pronta, ya, pero te digo, la empresa está bien que existe en Cochabamba, pero ¿tienes información vos ahorita a la mano? ¿O vas a tener información? Hay harta bibliografía de proyectos, a lo que estuve viendo. Ya. Bueno, análisis y diseño más como un proyecto de grado, ¿no? Habría que ver cómo es investigación, qué parte es la que se desconoce o qué parte se quiere mejorar. Ahorita vamos a ver el problema de investigación para que se explique mejor, pero habría que ver esa parte. Si te interesa este tema, más que análisis y diseño, yo podría colocar viviendas sociales sismo resistentes con el sistema constructivo MDUE, no avanzado, esto quítalo, MDUE. Y en base a eso tú explicas y revisas dentro de esta metodología constructiva qué es lo que se desconoce, qué es lo que se tiene que adecuar a Bolivia o qué es lo que se puede mejorar. Tres tipos de problema que se puede mejorar en ese ámbito, ¿ya? Después, ahí está tu explicación. La idea que más te conviene, ¿ya? Para comenzar este capítulo, tienes que colocarte esto mismo. Esto que has colocado aquí, haz un copy, lo llevas aquí y después explicas. Ya no con puntitos, no explicas, en este caso más detalladamente, por qué es una idea que te conviene. Tú has colocado de manera directa, ¿no? Yo no me daría cuenta si no está el tema que copiarlo acá, ¿ya? Dices, investigación de la eficiencia de este método constructivo frente a un sismo. La eficiencia frente a un sismo. ¿Cómo podés definir eficiencia frente a un sismo? ¿Cómo puedes definir? ¿Un método constructivo puede ser eficiente ante un sismo? ¿O cómo se mide esta eficiencia ante un sismo? A ver, un poquito, ayúdanos. Con ensayos en laboratorio a pequeña escala sería. ¿Vas a poder hacer? En San Simón no hay, te cuento, No, laboratorio para sismo. En Bolivia creo que no hay. no hay. No hay, ¿no ve? Entonces un poco se complica. Este 6 que está aquí es medio fulero. No me refiero solamente, decía, a la información, a la logística, a lo que vas a necesitar hacer, laboratorios, todo eso, tienes que tener aquí, 6, 3 en base a eso. Ahora yo te digo en términos concretos, la redacción no está bien. A ver, no, yo no creo que esté bien que un método constructivo sea más o menos eficiente frente a un sismo. ¿Ya? No le veo, oye, no le veo, no se engancha. El cómo construir algo, no creo que lo haga más eficiente o menos eficiente frente a un sismo. No creo. Los detalles, el diseño, el material, sí, seguramente le va a aportar mejores características sismo resistentes. Pero eficiencia es hacer algo con menos recursos. ¿Te acuerdas que vimos en el capítulo 2 eso? Eficiencia es hacer algo con menos recursos, ¿no? Alcanzar una meta con menos recursos, de manera más rápida, por ejemplo, con menos gasto de dinero. Entonces, ¿en qué términos mides eficiencia? Acá. Por eso que no le veo, no está tan bien. Vas a pensar de alguna manera, pero hay que tratar de redactarlo que sea más coherente. Tal vez te referías a que vas a tratar de definir, en este caso investigar, que este método novedoso produce un menos costo de materiales para una estructura sismo resistente. Algo así me entendería, pero no le veo, no está muy bien redactado. Segundo punto, ¿cuán económico resulta esta alternativa? ¿Cuál? Por eso hay que copiar, pues. Es que eso, en todos los formularios chicos no va a tener flojera de copiar. Al leer esto me pierdo. Pues tienes que copiar acá, copiar, ahí te lo lees conmigo. Creo que me entiendes lo Lo que he me está copiado refiriendo, al ¿no? final, Inge, me he equivocado. Está al final. Sí, no, te El cuento que tercer todos punto. hacen eso.
En los siguientes formularios, así pasa. Ya le ponen directo y no sé pues, qué están poniendo. Tienen que engancharle, pues, ¿no? Ya. Punto. Algo así será, pues. Ya. Se investigará la eficiencia. Después, se investigará cuán económico. También aquí que se investigará, pues. Cuán económico. Más que el tema, el término cuán, ¿estará bien escrito? ¿Cuán así? Creo que no, ¿no? Se investigará, en este caso, no sé, la eficiencia económica, podría ser. Se investigará el criterio económico, la razón económica, algo así, resultante del uso de esta alternativa versus, porque cuando haces una comparación contra algo, ¿no? Versus la tradicional para su consideración en la implementación de viviendas sociales resistentes, ¿ya? Por tercero, ¿qué tema has elegido? Ya, pero esto a lo que me refería acá no es copiar el título que está aquí arribita, es escribir en detalle, aquí tienes que ampliar todito, que es el tema que está como una frase, aquí tienes que ampliar todito a detalle, ¿no? Sin chuis. ¿Qué será pues el sistema avanzado MDUE? ¿Dónde has visto? ¿Por qué es importante? Aquí vas a escribir, pues, vas a aclarar. No tiene sentido que repitas lo mismo en este punto, ¿no ve? No tiene lógica, pues está aquí arriba, ¿no ve? Bien, justificación, dice. ¿Por qué es un tema importante? ¿Por qué es un tema importante? ¿Por qué separado? Creo que no está muy bien. Porque es una estructura. A ver. Otra vez. ¿Por qué el tema ya es importante? ¿Por qué es una estructura resistente? No entiendo. ¿Tú entiendes? ¿O a qué te referías? ¿A qué te referías? Tal vez faltaba explicar más, solo que me refería comparando al método tradicional. Esta alternativa resiste más al sismo. Creo que no, che. Creo que lo que tienes que poner aquí es, ¿por qué es tan importante? Es importante promover la construcción de viviendas sismo resistentes. En Bolivia no se hace eso. Cualquier persona que se eche a su casa, hasta una persona que tenga plata, te aseguro, muy poquitos, o contactos con los dedos de la mano incluso, planifican su diseño y construcción sismo resistente. Yo te puedo asegurar, casas, ninguna casa hace esto, ninguna. Edificios recién estamos, desde hace un año, estamos medio que obligando a incorporar la guía sísmica, pero para edificios. En viviendas, como no tienen obligatoriedad de poder ellos visar sus proyectos en el Colegio de Ingenieros Civiles, no hacen, les cuento. Entonces, como hay esa necesidad, esa urgencia que tú has visto, es importante, por ese motivo, muchas veces realmente importante dotar una alternativa constructiva, metodología constructiva para, en este caso, implementar estructuras resistentes. Eso es lo que tendrías que haber puesto, creo yo. Es la importancia, ¿no? ¿Qué posibles beneficios o utilidades producirá? A ver, producirá estructuras seguras frente a sismo. ¿Pero qué estructura? ¿Qué estructura? Viviendas sociales, ¿no ve? Viviendas, viviendas sociales seguras frente a sismos. ¿Dónde? En Cochabamba, seguramente, ¿no? Segundo punto, vivienda económica segura. A ver, otra vez. Quieres encontrar la panacea. Una cosa es que plantear un sistema que sea eh, ideal, que sea sismo resistente. Otra cosa es que sea el más barato. Son cosas distintas, ¿no ve? Pues no creo que este sistema sea lo máximo que hay en el mundo. No creo que sea lo más seguro que puede haber y sea muy barato. Y es difícil. Todos los sistemas, todos tienen ventajas y desventajas. Todos, ¿no ve? Si tú quieres esto más, quieres meterle que sea también económico seguro,
seguro ya está acá arriba, ¿no? Sí, no tienes que colocar. Entonces, puedes colocar acá beneficios. Construcciones de viviendas sociales eh, económicamente factibles en comparación al método tradicional. Yo creo que la gente construye como todos, con ladrillito, así como ven ustedes, porque es barato, ¿no ve? No le meten hormigón armado porque hacer números le sale más caro hacer columnas, fundaciones, ¿no? Zapatitas. ¿Y qué hacen? Cemento corrido, ladrillo, ¿verdad? Porque es barato. Entonces, tal vez tu sistema, no lo conozco, si bien va a ser seguro para sismo, la idea es que te encuentres una manera de que sea, digamos, razonablemente económico versus el sistema tradicional. No te digo que más barato, pero digamos que no esté muy lejos, a eso se refiere, ¿no? Pero hay que explicarlo aquí. Tercer punto, de fácil construcción y menor tiempo con respecto al método convencional. Mucha, excelente, oye. O sea que tu metodología es más barato, más rápido se construye, es la panacea. La panacea hay que aprender a hacer esto. Yo le veo mucho, mucho. Tal vez en vez de esto podrías colocar, para no complicarte la vida, porque estás yendo muy, muy arriba, puedes colocar, eh, generar en este caso una metodología de fácil aplicación para que cualquier, en este caso técnico, constructor civil o ingeniero, pueda aplicar de manera sencilla esta metodología. O sea, otra de las deficiencias, seguramente, porque no se aplica un método nuevo, porque la gente siempre es lo mismo. No solamente les digo a la gente, a los albañiles, los técnicos, también los ingenieros, porque hemos aprendido una cosa y nos da, si quiere, un poco de flojera, migra, o nos da un poco de temor a hacer algo nuevo. Eso ocurre, ¿no ve? No puedes ver hasta videos, pucha, pero ahora en Bolivia nunca hemos hecho esto. Tienes temor a un principio. Pero si tú lo haces con una investigación, unas técnicas bien fáciles y aplicables, tal vez con la metodología que se hace en Bolivia, aplicando este sistema, podrías decir que vas a dotar de este beneficio a los constructores, ¿no? A los que hacen viviendas en este caso, albañiles, técnicos. ¿No? Siempre hay que procurar que sea para que lo hagan profesionales, ¿no? No le puedes colocar albañiles, ¿no? No sería muy bueno, pero está también abierto. ¿A quiénes beneficiará? A familias de recursos económicos reducidos, contar. Ya, estaría bien esto, aunque sí, está perfecto, ¿no? Estos recursos económicos reducidos creo que podríamos observarle en función de que si es un sistema mejor, más económico y bueno, para cualquier persona podría ser, ¿verdad? No solamente para los que no tienen recursos económicos reducidos, ¿no? ¿Ustedes creen que una familia que no tenga platita puede hacer una casa? ¿Cuánto vale una casa? ¿Han tenido una idea? ¿Cuánto cuesta una casa? ¿Alguien? ¿Nos ayuda? Inge, buenas. Buenas. Más o menos, obra vendida, tuve la oportunidad de trabajar en un condominio y una casa minimalista de 3 dormitorios, cocina, 3 baños, escritorio, estaba por los 26, $27,000. ¿Tan barato? ¿Tan Sí, ok? así, no, le mando el presupuesto, Inge. Ok, che, muy baratito. A ver, Sin contar el terreno. obviamente. Y de hecho, hace poco igual estaba viendo lo de departamentos Sí. y un departamento más o menos de 3 habitaciones, sala y cocina estaba por los 86.000, ochenta y cinco Ah, mil dólares. otra cosa es eso, ¿no? A ver, haremos números. Una casa pequeñita para una familia, diremos, como una familia común en Cochabamba desde 5 integrantes. 4 o 5 es lo común, ¿no ve? Mínimo, mínimo, para una familia así pequeñita, o común, diré, 100 metros cuadrados, 100 a 120, 100 le pondremos, que es chiquitito, ¿no? Por unos $300 el metro cuadrado, con construcción, pues, ¿no? Sin mucho lujo, es una construcción así medio barata. $30,000, ¿no? Son los 100 metritos cuadrados. Como decía Giovanni, aparte el tema de la terreno, eso es muy aparte, ¿no? Ahora, tener $30,000 y el terreno más, o por ahí el lote lo han heredado de tener $30,000, te califica como una familia con recursos económicos reducidos. Yo creo que no. O sea, el que más y el que menos, el que se construye una casa tiene plata, ¿no?
Obviamente puede prestarse del banco, N cosas. El banco tampoco te presta si no tienes un ingreso por seguro, ¿no ve? Entonces, poner el término recursos económicos reducidos es un poquito ambiguo por eso. El que no tiene plata no se construye, vive el alquiler o vive anticrético, ¿no ve? Ah, no, ingenieros que van a hacer al crédito. ¿Creen que el banco les va a prestar así nomás porque son buenas gentes? Si no tienes un ingreso mínimo para este monto, me imagino que de unos $1,000 o unos 5,000 bolivianos mensuales, no te van a dar el crédito. Entonces, con esa explicación de la vida real, tal vez esta redacción la tendrías que ajustar. No estoy diciendo que está mal, ¿no? Sino que un poquito hay que siempre tratar de analizar, hacer esos números y un poquito ir viendo, porque no es tan así nomás, ¿no? Yo creo que todos los que construyen viviendas pueden beneficiarse todos, ¿no? Ahora los que no tienen platita o los que tienen menos recursos, ¿cómo le podéis colocar aquí, no? No creo que sea solo para ellos. Entre un chalet y una casa común y corriente, la diferencia en precio por metro cuadrado es pues casi el doble, ¿no? Pero yo les digo con certeza de que un chalet de lujo no tiene un sistema sismo resistente. Lo que tienen son acabados, espacios más grandes y acabados más finos, ¿no? Y incluso sistemas con domotizados. O sea que todo es ya más, en este caso, fácil para su manejo. Desde las luces, cortinas, todo, ¿no? Pero eso no le hace que tenga pues capacidad para soportar un sismo. Yo les aseguro que ninguna de casa tiene, por muy pocas, de algún colega tal vez. Entonces creo que tu tema puede ser para más personas, creo, sin entrar en detalle, no conozco tu tema que acabas de explicar, ¿ya? Entonces, con estas observacioncitas que acabo de hacer a su compañero, que no está mal lo que he planteado, aunque yo preferiría el tema que planteó el tema de la comparación, creo que era aquí lo he puesto con desorden su compañero, era el tema número 4 o 5, este era mejor, ¿no? Pero bueno, él ha definido, pero cuando le he preguntado si tiene el tema del sismo, ¿no? Justamente, esta eficiencia, el que me ha dicho vamos a hacer con laboratorios, modelos de escala. ¿Hay laboratorio? ¿Has averiguado? No hay, entonces, ¿será que es viable? ¿Será que es factible? Ah, no tanto, ¿no? Entonces, mucha, hay que tener cuidado, porque esto es como elegirse una esposa o un esposo, ¿no ve? Eliges y sigues adelante, no puedes denunciar diciendo no quiero, voy a abrir un tema, otro tema, ¿no? Puedes hacer eso, puedes abandonar, pero pierdes 1 año, 2 años de tu vida, entonces no vale la pena, hay que elegir bien. A eso me voy, ¿ya? En el contexto un poco más, la redacción sí hay que mejorar, un poquito aquí aclarar un poco el tema, poner el título, un poco ampliar la explicación, que sea más convincente. Y eso es, ¿no? No está mal, pero como les digo, un poquito hay que seguir ampliando. Eso sería en cuanto a tu formulario, Efraín, ¿ya? Entonces, ya tenemos una idea inicial. Él ha dicho que ha buscado información, que ha hablado con un colega, con un amigo de él. Me gustaría que pudiese haber hablado con algún docente, tal vez, o un especialista en el área, si pudieses, sería fantástico. Leer más literatura al respecto para tener mejor idea, mejor precisión, ¿no? Pero ahora vayamos al problema. Digamos que tú has elegido esta idea de investigación. Has elegido, como tú has planteado, análisis y diseño de movimiento social sismo resistente con un sistema avanzado MDUE. Ya. Ahora lo que vamos a ver es justamente el paso siguiente. Es el planteamiento y formulación del problema de investigación. Una cosa es el tema, otra cosa es el problema. El tema es como la idea, es el ámbito donde tú vas a explicar o tú vas a investigar, ¿verdad? En tu caso, sistemas constructivos MDUE para viviendas sociales. Ese es tu ámbito de investigación, ¿verdad? Bien. Ahora, de ese ámbito hay que aterrizar, hay que precisar un problema. No puedes investigar todo lo que has colocado en tu formulario está bonito, pero es muy amplio. Eso no acabarías ni en años, ni teniendo laboratorio. Entonces hay que aterrizar en algo específico que tú tienes que investigar. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a este capítulo a definir un problema de investigación y a poder redactarlo, que es lo que tienen que hacer. La parte más importante es esa en este capítulo. ¿Sí? Objetivos de la unidad de este capítulo número 4.
Identificar la manera de plantear el problema de investigación. Vamos a ver las maneras más adecuadas para plantear el problema de investigación. Vamos a formular el problema de investigación. Esta formulación se la hace un párrafo bien cortito, como pregunta. Se llama también pregunta de investigación. Posteriormente de esta pregunta de investigación, específicamente vamos a redactar una justificación de esta investigación. No la justificación que has planteado tú con el tema, la idea, está bien, pero ahora específicamente del problema. Posteriormente vamos a formular objetivos general y específicos, que serían las metas a donde yo voy a llegar, el propósito general y los objetivos a los cuales yo voy a llegar con esta investigación. Y por último, vamos a redactar el alcance y las limitaciones de la investigación. Toda investigación tiene alcance, toda investigación, y también tiene limitaciones. No tenemos recursos ilimitados para poder investigar todo de un problema en específico, no tenemos. Pues. Y asimismo el alcance de la investigación se debe circunscribir, por ejemplo, a un área específica. Yo puedo plantear su sistema que tú planteabas, MDUE, pero en un tipo de suelo o una zona específica. No creo que tenga el tiempo o los recursos para investigar en cualquier parte de la ciudad de Cochabamba, a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos que delimitar el alcance y las limitaciones, que van de la mano con los recursos de tiempo y recursos monetarios que tenemos disponibles para hacer esta tesis. Recordemos que tu tesis tienes que acabar en un plazo de 6 meses a un año, no más de eso. Entonces, en base a esa idea fundamental y a los recursos limitados que tenemos, tratar de encaminar y orientar la investigación. Por ese motivo que no solamente en investigaciones de pregrado, también en posgrado, se ve el tema de alcances y limitaciones, que tiene que estar sí o sí en el protocolo de investigación llamado perfil. Muy bien, vamos a comenzar nuestro camino hacia la tesis ya con la primera parte. Teniendo la idea, ahora vamos a entrar a definir qué es el problema que tenemos que investigar, ¿no? Los problemas tienen que resolverse, ojo. El problema va a seguir siendo un problema si no se resuelve. Entonces, el método científico radica en comenzar a describir y a precisar el problema de la investigación, ¿sí? Teóricamente, desde un punto de vista más, en este caso documental, un problema se designa o se define como una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación conceptual o empírica. Conceptual o empírica, ¿verdad? A través de la revisión documental, en este caso conceptual, y empírico a través de la práctica, a través de las pruebas reales, tangibles, que puedan demostrarte o darte la solución a ese problema. ¿Ya? Eso desde un punto de vista bien literario, ¿no? En realidad el problema de investigación es una dificultad que no puede ser resuelta a priori, decíamos. Un problema para que sea de investigación científica, ¿se acuerdan cómo vimos el método científico? No es un problema común, coloquial, que tal vez, por ejemplo, un problema podría ser que yo no sé qué es lo que dijo, digamos, o no sé en este momento el resultado del partido entre Liverpool y Manchester United. Yo soy, por si acaso, fanático de Liverpool. Entonces, pues, ¿qué tendría que hacer? Entrar ahorita en mi celular, buscar en Google, en Premier League, y ahí voy a ver, ¿no? Contestar el score, ¿verdad? Eso no es un problema de investigación. Un problema de investigación amerita justamente la investigación. Eso es algo que no puedo resolver a priori, sino que requiere que yo investigue. Ahora, esta dificultad que yo tengo, que debe resolverse, muchas veces esta dificultad tiende a ser pues un poquito complejizada al poder definir cómo empiezo o cómo hago para identificar un problema. Ahí está. Entonces, muchas veces un problema puede ser, por ejemplo, la falta de conocimiento. ¿A qué me refiero? Si yo he revisado información, como ustedes han visto, de las temáticas, ¿no? De una que han elegido, ahora la que han elegido le van a entrar a meterle una revisión documental específica, van a entrar a Scopus, van a entrar a El Cielo, van a entrar a las revistas internacionales de ingeniería civil, van a entrar al Google Académico, van a buscar toda la información de una parte específica que
quieren investigar, y si no encuentran información, si no encuentran una información clara y precisa, eso ya es un problema de conocimiento, ¿verdad? No es un problema de desconocimiento, ¿no? Y hay que ser claros en este asunto. No todos sabemos de todo, o sea, y es más, en ingeniería civil, como es tan amplio, no hay todólogos, pues, o sea, no hay un especialista experto en hidráulica que también sepa de estructuras, sepa de caminos de puente, porque es complicado, es tan amplio nuestra carrera que lo que usualmente se hace es especializarse en una área, ¿verdad? Hay ingenieros que son expertos en puentes, expertos en caminos, incluso expertos en pavimentos, otros expertos en diseño geométrico de caminos, especialistas en hormigones armados de edificios, etcétera. Entonces, realmente la falta de conocimiento, que hay que decirlo así, de una persona no amerita a generar un problema de investigación. Es con lo que le decía su compañero, ¿no? Ahí me ha colocado, por ejemplo, dentro de sus ideas de investigación, modelación, dice, o determinación del comportamiento de edificaciones sujetas a túnel de viento y con la interacción viento-estructura, creo que ha puesto, ¿no? Eso ya hay literatura. Otra cosa es que yo todavía no lo he leído y no sé pues, muy bien cómo es el tema este, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? O sea, el desconocimiento particular, o sea, plantear un tema o un problema de investigación sin haber investigado no está bien. O sea, hay que meterse de lleno y si encuentras una problemática o una dificultad que no ha sido, si se quiere, tomada en cuenta o muy descrita en la literatura o resuelta, eso es un problema de investigación. Tú puedes ser el primero en el mundo, o por lo menos en nuestro ámbito, de poder plantear y poder, en este caso, resolver. Es una fuente de problemas de investigación. Es esa. Otra es lo que se ha investigado y lo que no se ha investigado. Por ejemplo, en el caso de aditivos para hormigones, podemos saber ya, por lo que han visto en hormigón, ustedes en hormigón 1, que hay aditivos que la industria de la construcción ha ido generando debido a las necesidades, ¿no? Por ejemplo, se requería hormigonar en tiempo frío, o se requería, en este caso, tener hormigones de alta resistencia, bajándole la cantidad de agua, o hormigones que sean más trabajables, ¿ya? Entonces, para cada tipo de necesidad, la industria de la construcción ha ido generando ciertos aditivos que ya están patentados incluso y que tienen una marca y un nombre específico, ¿no? ¿Será que para un aditivo, por ejemplo, que les parece que incrementa la resistencia a compresión, se ha estudiado la durabilidad? ¿Se ha estudiado, por ejemplo, la resistencia al desgaste en un pavimento, por ejemplo? ¿Se ha estudiado su resistencia al frío en un hormigonado en tiempo frío? Hay que buscar información y por ahí no hay alguna información, no se ha estudiado específicamente de este ámbito. Podemos pensar que realmente hemos avanzado mucho en cuanto a generar aditivos para ciertos requisitos específicos, pero no hemos visto el otro efecto. O sea que en diversas áreas del conocimiento de la carrera hay temas abordados y temas no abordados, ¿no? Alguna vez también las tesis o las investigaciones dicen, pues hemos investigado con tales variables, pero ya al hacer los ensayos nos hemos dado cuenta que hay cierto tipo de fenómeno que aparece que no lo hemos podido precisar, lo he puesto en mi alcance y limitaciones, que no voy a verificar este parámetro o esta influencia que he identificado en los ensayos, y espero que alguien más a futuro estudie específicamente eso que está pasando. Entonces, en términos concretos, es lo que no se ha investigado. Y en el ámbito de la ingeniería hay harto que hacer. Hay cosas que no se han investigado porque no se han pensado o no se ha entrado más en detalle que habría que hacerlo, ¿no? Ejemplo, en la pandemia, por el tema también del coronavirus, había la urgencia de generar vacunas, ¿verdad? Si se acuerdan, desde un principio de la pandemia ha habido como una carrera entre diversos países, diversas industrias para generar una vacuna, ¿no? ¿Se acuerdan? Había un principio, estaban los chinos, los coreanos, estaban los norteamericanos, estaban los rusos, cada uno a su manera, cada uno con metodologías diferentes, queriendo implementar una vacuna. ¿Qué es lo que les ha frenado un poquito? Que para poder aplicar una vacuna tienen que hacer pruebas, ¿verdad? Pruebas. Usualmente, por lo que yo conozco, lo que leí del tema, para que una vacuna entre totalmente aceptada a nivel mundial y que usualmente la FDA, que es una entidad norteamericana que aprueba este tipo de vacunas, por lo menos para el mercado norteamericano, y que es la más seria en este caso,
requiere una serie de pruebas y experimentación para validar el efecto a largo plazo, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Que por esta urgencia han tenido un poquito hacerse de oro de la vista gorda para poder dar la solución y poder implementar en la población, ¿verdad? Entonces, no sabemos ahorita, a ciencia cierta, seguro que va a haber miles de investigaciones al respecto de los efectos secundarios a mediano y largo plazo de las vacunas, ¿no? O de la mezcla de vacunas, ¿no? Hay gente que se ha vacunado como yo, por ejemplo, con la vacuna Sputnik V, después con la Moderna. Hay gente peor todavía, ¿no? Que sin avisar, por ejemplo, en principio yo sabía que, por ejemplo, en Caracara o en algún municipio un poco alejado, uno podía ir y vacunarse, así nomás sin entrar al registro. Hay gente que se ha vacunado 4 o 5 veces de diferentes marcas, por miedo, por temor, qué sé yo. ¿Será que ellos han hecho bien en vacunarse con diferentes marcas y tantas veces? Habría que ver el efecto, ¿no? De estas vacunas. Entonces, realmente, esto amerita estudiarse a futuro. Por tal motivo, es algo que tiene que estudiarse, ¿no? Si bien no se lo ha hecho en principio por un tema de urgencia, hay que hacerlo, ¿no? Ejemplo, hay muchos deportistas de élite que han tenido problemas cardíacos, ¿no? Eso no es normal. Y eso justamente pasó después de las vacunas. Es probable que bajo ciertas condiciones algunas personas, en este caso inclusive deportistas de élite, tengan problemas cardíacos o de otra índole. Entonces, si se dan cuenta, realmente es algo no, yo no estoy a favor de los antivacunas por si acaso, pero es algo que debería investigarse a la brevedad posible, ¿no? Para tratar de corregir y tal vez que de aquí a un futuro se pueda corregir de alguna manera a través de algún procedimiento, técnica o terapia para mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, si se dan cuenta, en cada ámbito de la vida, en la medicina, en la ingeniería, en todo, hay temas no estudiados que han quedado así en la nebulosa que requerimos investigar para poder avanzar, ¿no? Y una tercera fuente de investigación o de problemas de investigación, pues podría ser, en este caso, una mejora, ¿no? Es decir, tenemos ahorita un producto, tenemos un método constructivo, tenemos una manera de hacer las cosas que sí funciona, está muy bien, pero queremos darle una mayor eficiencia, mayor eficiencia usualmente, ¿no? Hacerlo mejor, con menos uso de recursos, hacerlo más rápido, hacerlo más práctico. Es como el tema que lo hace su compañero, ¿no? Ese sistema, método constructivo que le ha colocado, podría ser algo que bajo condiciones apropiadas podría darnos mejores opciones en términos de resistencia, facilidad constructiva, tal vez en tema económico, qué sé yo, pero que debería investigarse. Entonces es otra de las fuentes de posibles problemas. No siempre el problema o dificultad se refiere a algo negativo, sino también a algo que se puede, o un propósito mejor, superior al que podemos llegar. Entonces, son 3 tipos de fuentes de problemas que les acabo de enunciar, cada uno con el ámbito que tú quieras elegir o definir, cualquiera de los 3, ¿ya? En ese ámbito, entonces, se dice que tenemos que caracterizar el problema, esa dificultad tenemos que caracterizar. El término caracterizar es un poco amplio y se refiere en este caso a identificar el problema, describir el problema y por último formular el problema. La parte final, la parte diremos ya conclusiva es la formulación. ¿Qué es formulación? La redacción del problema, así de manera concreta, un párrafito muy cortito, decir, este es el problema, ¿no? Lo más complicado que yo veo acá es la identificación, es decir, bueno, ¿cómo lo voy a encontrar el problema? En la temática o la idea que cada uno ha elegido. Para identificar el problema, hay algunas ideas, algunos tips que yo les puedo dar. Usualmente los problemas los podemos enfocar con una relación causa-efecto. ¿No? No siempre, o no toda la literatura refiere a esto, pero creo que la manera más fácil de entender un problema es esta, ¿no? Causa-efecto. El porqué de las cosas. ¿Por qué aparece el problema? ¿Por qué? Ah, por esta causa. ¿Y cuál es el efecto? ¿No? Es más o menos, a ver, para hacer una analogía, es cuando uno está enfermo, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos que el día sábado, y es verdad eso, estaba con un dolor de cabeza terrible, estaba en La Paz, ¿no? Estaba mal de la cabeza, entonces fui para la farmacia y me tomé unas pastillas, ¿no? Para el dolor de cabeza. Entonces tomé la pastilla, mejoró ese síntoma, para el día siguiente seguía con dolor de cabeza, ¿no? Entonces esa pastilla que he tomado ha atacado al síntoma, pero no a la causa del problema que yo tenía, ¿verdad? Entonces yo para poder resolver ese problema
de manera más concreta y correcta, no es atacar al efecto, sino tengo que atacar a la causa. Tengo que investigar por qué motivo me dolía la cabeza, ¿no? En ese caso, ese ámbito, seguramente que un médico tendrá que hacer las pruebas necesarias e investigación médica según lo que tienen ellos sus protocolos y procedimientos para saber las posibles causas y descartar obviamente las que no son, en este caso, no van a mi patología y encontrar la causa fundamental. Para ahí atacar en base a la detección, atacar a esa causa para que ya no se produzcan estos efectos a largo plazo, ¿no? Pues si no sería yo un adicto, digamos que ese dolor de cabeza se mantiene en el tiempo, sería un adicto a las pastillas y de por ahí de aquí un tiempo, como es muy conocido en la área médica, me haría como un dependiente y ya mi cuerpo directamente ni siquiera reaccionaría con los medicamentos, desde que otros medicamentos más fuertes, ¿no? La idea aquí es determinar cuál es la causa de ese problema que se ha manifestado. ¿Se dan cuenta? Y eso mismo es lo que hay que hacer en nuestros problemas de investigación, la temática. Hay que identificar un problema, ya. Pero para identificar, veremos cuáles son las causas, a veces no solo una, son varias causas, y los posibles efectos, tanto esperados o previstos, como los efectos inesperados, ¿ya? En base a este esquema, vamos a trabajar el día de hoy, con unas cuantas metodologías que les voy a explicar, ¿ya? Muy bien, antes de entrar a las metodologías, de manera global, voy a mostrarles este esquema general. Aquí tenemos a una persona, ¿no?, que tiene una roca que está titulada como problema o problemas, ¿no? Entonces, para poder entrar a este contexto de caracterizar un problema, vamos a ir en orden, ¿ya? Vamos a ir en este sentido, antihorario. Primeramente, hay que definir qué es este problema que está acá. ¿Qué es? Podría ser, en este caso, una anomalía que deforma la realidad. Cuando me refiero a anomalía, algo que ocurre y que no debería ocurrir. Ejemplo, yo tengo ahorita en mi mano un lapicero, ya un lapicero. La teoría existente indica de que si suelto el lapicero, cae al piso, ¿verdad? Si es que este lapicero flotase, la teoría existente, la teoría que todos conocemos, la de la física básica, no explicaría este fenómeno para este lapicero, ¿no? En este lugar, en mi oficina, acá en la carrera de Ingeniería Civil. Y eso amerita, pues, que yo investigue el por qué pasa esto y no pasa lo que dice la teoría. Entonces, tendría que buscar una teoría que explique este fenómeno. Entonces, sería una situación anómala, por ejemplo. También podría haber interrogantes o vacíos del conocimiento también referidos a este problema, o como les decía, una necesidad de mejorar una situación o una manera de hacer las cosas, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la manera de hacer una cosa para hacerla más eficiente? Otra fuente de explicar o de definir qué es un problema, en este caso, ¿no? De manera esquemática. Ahora, para sustentar, identificar y formular un problema, vamos a hacer en este sentido, ¿ya? Iremos con el tema de la lógica. Usualmente para caracterizar un problema, vamos con la siguiente lógica, que está aquí en chiquito, ahorita voy a mostrarse más grande. Se llama la lógica del descubrimiento más la lógica del despliegue. Esquemáticamente pueden ver dos triángulos, ¿no? Voy miré para explicarse un poquito más grande para que se vea mejor, ¿ya? Aquí está, es lo mismo que está aquí abajo, por si acaso, ¿ya? ¿A qué se refiere esta lógica del problema? La lógica del descubrimiento es, según lo que se puede ver en este esquema, va de un triángulo, va desde la cúspide hacia la parte inferior. Se refiere esto a abrir, a hacer inferencia, a hacer inducción. Es ir, en términos concretos, de lo particular a lo general. De lo particular a lo general. O sea, que ver el problema que yo tengo, la necesidad paciente interrogante, tratar de abrirlo. ¿Por qué pasa de esto que está pasando ahorita en chiquito? ¿Por qué no lo puedo generalizar para ver qué es lo que pasa de manera amplia en este ámbito del tema que estoy queriendo investigar? Y de lo particular a lo general. Posteriormente, una vez que tenga identificado, redactado esta redacción que va de lo chico a lo grande, ir a la lógica del despliegue. Esta lógica del despliegue se refiere a la inferencia deductiva. ¿Qué es deducir? Es ir de lo general a lo particular. Vale decir, de todo lo que he revisado, de todo lo que he ido haciendo o abriendo en cuanto al tema, al problema que he identificado, a todo lo que lo puedo redactar,
Ahora voy a tratar de agarrar y esto ir sellando en función a las características propias de esta condición. Un problema en Bolivia, en Cochabamba, si bien yo lo puedo de manera general ampliar a nivel continental, a nivel mundial, ver lo que se ha investigado, luego de manera específica, bajo las condiciones específicas que yo identifiqué, puedo ir redactando o revisando documentos para ir cesando y viendo cómo se ha visto ese problema específico a nivel mundial, a nivel continental, a nivel nacional y tal vez a nivel local en Cochabamba, con el ánimo de querer, en este caso, particularizar qué es lo que se ha investigado afuera y qué es lo que se ha investigado dentro, ¿no? Esto para saber realmente y definir a qué me refiero con este problema. Lo estoy caracterizando, lo estoy describiendo, estoy argumentando acerca de este problema de investigación, ¿ya? Un tercer punto sería la identificación. Ya. Una vez que ya tengo redactado lo que sería este ámbito de la inferencia inductiva y deductiva, ya debería entrar a detalle y yo aconsejo ir a la identificación a través de dos técnicas. Una técnica, la que está aquí graficada, se llama la técnica de las gráficas causa-efecto, también conocidas como diagramas de espina de pescado de Ishikawa. Ishikawa es un investigador japonés que ha determinado o ha desarrollado este método. En este método lo colocamos en la cabeza, en la parte de la derecha, colocamos lo que sería el problema central que hemos identificado con esta lógica y vamos yendo hacia atrás, en este caso colocando unas ramas principales, que están aquí con color verde, con 4 ramas principales, y de cada rama principal voy acercando ramas secundarias que van a ir, digamos, de manera específica siendo agrupadas en cada rama secundaria y así ir subdividiendo cada una de estas ramas o espinas, que se llama así en la metodología del diagrama de espina de pescado o si quieres diagrama causa-efecto. Todo con el afán de desglosar todas las posibles causas, ya desde lo más macro a lo más micro, de este problema o efecto, en este caso, identificado. En base a todo este despliegue, ¿sí? Uno puede elegir, uno puede decir, mire, yo voy a investigar en este ámbito, por ejemplo, como está acá en esta imagen, ¿no? Aprendizaje deficiente. Yo voy a investigar, por ejemplo, en el ámbito que les parece, si soy, digamos, psicólogo, en el ámbito psicológico, tal vez traumas. Traumas, en este caso, traumas en menores o traumas adquiridos en edad escolar y su reflejo en el aprendizaje deficiente. ¿Qué les parece? Y si fuese, digamos, obviamente del área psicológica. Si soy de otra área, por ejemplo, podría tratar de ver en el área educativa, por ejemplo, ¿qué les parece? Métodos de estudio. Métodos de estudio o métodos mnemotécnicos y el aprendizaje deficiente. ¿Qué les parece? Y así en cada ámbito yo puedo vincular una de las ramitas que yo voy a desplegar, la que yo quiera, o obviamente la que me interese, en base a la problemática central que yo he plasmado en este esquema. Entonces, un problema se puede abordar desde diferentes ópticas. Claro, un problema es complejo, ¿no? Un efecto es complejo, hay un montón de causas. Entonces yo puedo ir de esa manera precisando, ¿no? Y en el ámbito de nuestra carrera vamos a ver con algún ejemplo que también se puede armar un diagrama como el que les estoy mostrando. Una vez yo elija la rama de mi interés, tenga claro, obviamente todo esto requiere revisión bibliográfica, ojo, desde este punto, si quiere una revisión completa bibliográfica, pasaríamos de la identificación a la descripción ya. En este caso, ya identificado el problema, tengo que precisar, por ejemplo, áreas afectadas, pueden ser grupos sociales, las relaciones causa-efectos que he determinado, algunas preguntas y posibles soluciones a este problema que he identificado. Por último, la redacción de la formulación del problema, que es la redacción del problema en sí. Un problema, como aquí indica, se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación del problema. La pregunta general debe recoger en la esencia del problema y por tanto el título del estudio. Usualmente les decía a ustedes que el título de la tesis sale
del problema. Usualmente el problema, que se redacta como una pregunta, y un poco me anticipo eso, del problema como tal un poco se corta la parte de la interrogante y alguna frase se la cambia y se la coloca como título de la tesis directamente. Entonces, en ese ámbito vamos a ir trabajando, en ese ámbito de identificación. Del punto 1, 2, 3, 4 y 5, en cada ámbito requerimos revisión bibliográfica, requerimos consultas. No puedo plantear, identificar, describir y formular un problema simplemente porque se me ocurrió, me dijo mi amigo, tengo una corazonada. No, aquí estamos en metodología de investigación científica. Por ese motivo requerimos una base teórica, necesitamos cimientos firmes para poder comprender, poder caracterizar, poder identificar y por último poder formular un problema. Si no tenemos nada de marco o base teóricas, no podemos hacer esto. Prácticamente sería como un juego. Y la idea es que ustedes hagan un buen planteamiento en función a buenos antecedentes, pues, que tenemos que redactar y que tenemos que conseguir. Bien, entonces vamos a entrar a la etapa de caracterizar. Aquí hemos hablado de la lógica del descubrimiento, del despliegue. Más en detalle aquí voy a ver unas etapitas para que podamos verlo de una manera más integral, ¿sí? Paso 1 es la observación. Método científico. Paso 1, la observación del fenómeno, ¿no? Este fenómeno que puede ser social, que puede ser un fenómeno físico en una estructura, en un pavimento, puede ser un fenómeno, en este caso, en un río, en una quebrada, en una presa, etc. Sale, o pues se puede de primera mano, digamos, identificar a través, por ejemplo, de entrevistas, experiencias, consultas, en este caso revisión bibliográfica, obviamente, y lluvia de ideas, ¿no? Por ejemplo, si hay un fenómeno físico que pasa en un pavimento, algunas ideas en función a consultas, revisión bibliográfica, yo puedo anotar, ¿no? Puedo anotar. Es lo que se conoce como lluvia de ideas, ¿no? Y poco a poco ir de lo general a lo más particular, yendo a precisar de una mejor manera, ¿sí? Un paso número 2 sería la identificación. La identificación, vamos a revisar, ¿se acuerdan lo que les mostraba esta grafiquita? Las causas y los efectos. Entonces vamos a tratar de desplegar las causas, en este caso llamadas síntomas, y los síntomas serían los efectos y las causas, los posibles aspectos que producen estos síntomas. Hay que construir diagramas o relaciones causas-efectos. Estos diagramas, como les digo, hay dos metodologías fundamentales. Una que les he hablado ahorita, que es el diagrama de espina de pescado o diagramas causa-efecto, y la otra metodología que se llama el árbol de problemas. Son dos metodologías similares, pero que tienen en este caso algunas particularidades que les voy a explicar. En lo particular yo prefiero los diagramas de espina de pescado. Ya. Esta etapa se le llama como el descubrimiento de la problemática. La vamos a desglosar, la vamos a analizar, la vamos a poner así en chiquito y vamos a entenderlo mucho mejor, ¿no? Obviamente requerimos preguntas, literatura para poder hacerlo muy bien. Al paso 1 y paso 2 se le conoce como la etapa, en este caso, de inferencia inductiva. Vale decir, ir de lo particular a lo general, de algo chiquito a algo grande. Lo vamos a desplegar, lo vamos a desglosar. Todos los elementos, todas las causas posibles, como aquí decía, lo vamos a abrir como un libro, ¿no? Todito lo vamos a desglosar. Por más que no hemos pensado tal vez en temas, en este tipo de investigación, en temas, digamos, económicos o temas psicológicos, en todo lo que podamos lo vamos a desplegar. En el caso de la ingeniería civil, un problema específico de una estructura, por ejemplo, yo pensé que solamente afectaba, no sé, pues un aditivo afectaba la resistencia, pero vamos a tratar de dividir, desglosar todo lo que podamos, a través de un análisis con la bibliografía que podamos contener o podamos optar para este tema que vamos a investigar. Hay que ir a hacerlo más amplio. Posteriormente vamos al paso 3, que sería la descripción de nuestro problema. Esta descripción se refiere, como les explicaba en la gráfica que aquí veíamos, a describir unas áreas afectadas, ya sea áreas donde se presenta este problema, pueden ser geográficas, sociales y económicas. Vamos a hacer un resumen de los detalles de las causas y los efectos que hemos encontrado en el paso número 2 y vamos a tratar de entrar en más detalle de una de las espinas que hemos dicho que vamos a elegir. Vamos a tratar de buscar
qué preguntas han quedado sin respuesta o qué es lo que no se ha investigado, como también vamos a tratar de revisar qué soluciones ya se han dado en diferentes partes del mundo para este problema. Tal vez específicamente no en una de las ramas ya que queremos analizar, pero en otras ramas, pero vamos a anotar todo con la finalidad de tener ya mejor certeza de este problema que lo estamos en este caso caracterizando. Y por último, el paso 4, ya con todos estos antecedentes, iríamos a definir en forma clara, precisa, concreta y contundente, en formato de pregunta, sin términos valorativos, ya cuál sería el problema de investigación que queremos definir específicamente. Esta redacción es concreta, es un parrafito muy cortito que claramente nos muestra, en este caso, un ámbito de investigación, un sujeto de investigación, nos muestra, en este caso, unas variables, usualmente una variable independiente y una variable dependiente, y nos muestra un contexto temporal y espacial. Cuando hablo de temporal, alguna área específica o zona, por ejemplo, un río que yo voy a investigar, etcétera. No voy a investigar a nivel mundial, ¿verdad? Aquí tengo que colocar una pregunta de investigación, ¿no? Y como un tema temporal, en algún periodo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿será que voy a investigar el año 2022, 23? Ahí debo colocar eso, ¿sí? Entonces, entre el paso 3 y el paso 4, lo que vamos a hacer es ir en la parte de inferencia deductiva, que es ir de lo general a lo particular. Vamos a ir precisando y afinando nuestra investigación, nuestro problema, a través de la formulación del problema. Entonces, como aquí tienen, vamos a hacerlo en dos etapas. Vamos a descubrir y luego vamos en este caso, a particularizar nuestra investigación, ¿sí? Pueden haber investigaciones similares. Eso me preguntan mucho, ingeniero, ¿puedo investigar de este tema, diremos? Sí, pues te das cuenta, hay tantos ámbitos que se pueden hacer diferentes tipos de enfoques. Diferentes causas pueden analizar, o sea que dos tesis iguales no podrían haber, entonces se puede analizar en detalle y plantear esta formulación como les indico, ¿sí? Usualmente en etapas se le puede llamar etapa de campo, etapa de análisis y etapa de síntesis. Etapa de campo es referida a la observación, decíamos, de un fenómeno, ¿no? Entiéndase observación no solamente la parte de ir a ver un fenómeno físico, también revisar documentación genérica de todo lo que tú quieres referido a una temática que ustedes han definido en el formulario número 1. Posteriormente, la etapa de análisis es preguntar, es revisar analíticamente las posibles causas, efectos y hacer con las técnicas que les voy a explicar a continuación, hacer esta lógica del despliegue que decíamos, ¿no? Posteriormente, determinar las áreas geográficas, básicamente el alcance de nuestra investigación geográfica y temporal, es también en análisis, y por último, de manera sintética, en resumida, colocar la pregunta de investigación, ¿no? Lo que más voy a ir a revisar yo ustedes va a ser la pregunta de investigación. Obviamente, no puedo saltar de entrada, ¿no? La pregunta de investigación. Hay que ir por etapas, por pasos. No se puede ir directamente del paso 1 al paso 4. No está bien. Hay gente que quiere saltarse, ¿no? Hay gente que es experta en investigación, que ya con lo que ya se conoce puede plantear, ¿no? Pero la manera correcta es ir pasito a pasito hasta llegar de una manera coherente, lógica, a este paso número 4. En algunos semestres les he ido preguntando, ¿no? Ya en la parte más concreta. A ver, la pregunta de investigación. Muéstrame, por favor, el paso 3, el paso 2. Ingeniero, ese quedó en mi cabeza. Ingeniero, me he anotado un cuaderno, pero lo he perdido. No hay eso, pues tienes que tener formal y todo lo que vas a hacer, anotarte en una catálogo, una bitácora, en un cuaderno digital, etcétera, para tener todo en orden y luego poder tener un respaldito, igual que a la hora de revisar tu problema o ajustarlo, vas a poder ir atrás mirando, revisando tus papeles para poder estar seguro de lo que estás haciendo. Así nomás es. No es directo, es paso a paso. Muy bien. Yo voy a entrar directamente a lo que sería, en este caso, la identificación, los diagramas causa-efecto. ¿Por qué voy a entrar directo acá? Se supone que ustedes ya tienen el formulario número 1. Tendrían que hacer una revisión documental más profunda del tema o la idea que han elegido. Podrían colocar diversas lluvias de ideas acerca del fenómeno que están revisando. Si pueden, algunas entrevistas o consultas a expertos en el área, en la temática en cuestión. Y ahora entraríamos a lo que sería la determinación de estos síntomas o
también conocidas como efectos que producen los problemas. Para esto hay dos técnicas. Uno es el árbol de problemas y otro es el diagrama de espina de pescado. Yo quiero comenzar, ambos métodos son similares, ¿ya? Y quiero comenzar con el diagrama causa-efecto. Para eso un poquito me voy a adelantar, solamente con la finalidad de hoy día hacer una practiquita con ustedes, ¿ya? Esto lo vamos a volver a hacer, no se preocupen, ¿ya? Esta técnica, también conocida como diagrama de espina de pescado, ha sido planteada por Kaoru Ishikawa en el 1953, que desde aquel entonces a la fecha sigue siendo vigente y muy utilizada a nivel, en este caso, inclusive gerencial en empresas, porque las empresas también buscan solución a los problemas. Entonces, la técnica establecida sirve para hacer investigación científica, sirve para plantear proyectos y para resolver, en este caso, problemas. La técnica refiere lo siguiente. Dice, la espina dorsal del pescado representa las causas de donde se pueden observar tres tipos de síntomas. Las causas o espinas mayores, las causas o espinas medianas y las causas o espinas menores. La cabeza del pescado representa el efecto o el problema central identificado. Un ejemplo, vamos a ver a continuación, ¿ya? Aquí se saca del libro mismo de este autor, pero vamos a ir directamente a plantear, ¿ya? Algunos ejemplos. Voy con ejemplos un poquito, diremos, genéricos y luego entraremos a ejemplos más de nuestra carrera. Veamos. Por ejemplo, un problema, la muerte del ser humano, ¿ya? Eso sería un efecto. Un efecto que lo voy a tomar en cuenta como el problema central de la investigación, del tema central, muerte del ser humano. Ahora, ¿por qué muere el ser humano? Aquí tengo una espina central y voy a hacer el despliegue, ¿no?, de las espinas mayores. Puede ser por la edad, puede ser por un asesinato, puede ser por la salud, puede ser por accidentes, y así tengo que ir desglosando, ¿no ve? La idea es colocar las espinas donde corresponda. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, aquí póngase enfermedades, el COVID-19, ¿dónde iría? Salud. ¿Dónde diría cáncer? Salud. No podría yo agarrar cáncer y colocar en edad, o colocar en asesinato, o colocar en accidente, ¿verdad? Y tampoco podría colocar cáncer como una espina principal, porque el cáncer, ¿qué es? Es un problema de salud, ¿verdad? Entonces esa es la manera de, la lógica en este caso de poder armar este diagrama. Aquí solo he puesto las espinas principales. De aquí poder ir desglosando, repito, en base a lo que yo vaya estudiando, en lo que vayamos analizando, la literatura, ¿verdad? Usualmente, en este diagrama causa-efecto, desde un punto de vista metodológico, se considera este efecto como la variable dependiente. ¿Por qué es variable dependiente? Porque está en dependencia del resto de estas variables. Por ejemplo, el ser humano, o la muerte del ser humano, está en dependencia de la edad, del estado de salud, de si un ser humano tiene un accidente o si un ser humano está pues sujeto a un asesinato, ¿verdad? Entonces, causa-efecto, causa-efecto. No es la única manera de ver las cosas, o sea, no podemos agarrar y decir es la manera ideal y la manera que siempre se hace, ¿no? La realidad es compleja, ¿no? Tiene diversas perspectivas, diversas cualidades. Sin embargo, desde un punto de vista metodológico, nos conviene un poquito encerrarnos en este causa-efecto para entender de mejor manera y luego identificar más fácilmente un problema de investigación, ¿sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna duda que tenga? ¿Todo claro? Y que este esquema de espina de pescado es casi similar a la neurona. Podría ser, ¿no? Solo que aquí, yo no soy médico para hacerte neurona, ¿no? Ni biólogo, ¿no? Pero tratar de identificar estas causas, ¿no? A un principio es difícil. O sea, yo, por ejemplo, si me preguntan, sin ver este ejemplo, ¿no? Si me preguntan a mí, ármate una relación respecto de la muerte del ser humano, a mí se me hubiese ocurrido si la salud o enfermedades, tal vez la edad, pero lo otro tal vez no. ¿Y cómo se me va a ocurrir estas dos causas u otras? Es observando el fenómeno o revisando literatura. Viendo literatura del área médica, van a dar cuenta que hay seguramente incluso porcentajes, ¿no?, de accidentes laborales. Tal vez el asesinato es un valor alto en nuestra sociedad, en Cochabamba, por ahí es un porcentaje, no sé, pues
de cada 100 muertos al año, tal vez 5 sean por asesinato. Imagínense, ¿no? Esto puede variar de una sociedad a otra. Tengo que investigar, ¿no? De por ahí es así. Y se dan cuenta de este tipo de problema. Podría entrar, por ejemplo, forenses, ¿no? Los ingenieros forenses, a estudiar, por ejemplo, en temas de asesinato. Podría entrar, por ejemplo, gente especialista en seguros o en seguridad industrial para el tema de accidentes. Podría entrar gente del área médica, del área, digamos, de salud, obviamente los médicos, para resolver este problema. Podrían también entrar en el tema de edad, tal vez, igual médicos del área de la geriatría, tal vez, ¿no? O algo así. Entonces, realmente es amplio este abanico y cuando elijan su tema y es su problema de investigación van a tener que agarrar una de las ramas, no todas, y de esa rama plantear el problema de investigación que van a implementar en este su protocolo. Es algo un poquito genérico, ¿no? No es tanto de nuestra área, vamos a ir avanzando. Tal vez este problema sea interesante un poco leerlo en el ámbito de que ustedes son estudiantes de la universidad, tienen conocimiento, ¿no? Entonces, tal vez un problema, un efecto radical, crítico, sea el aprendizaje deficiente. ¿Por qué los estudiantes de la carrera de ingeniería civil, no digo todos, ¿no?, manifiestan aprendizaje deficiente? ¿Por qué motivos? Veamos que de aquí en tiempo esta parte, supongamos que tenemos una estadística y cada año a año el índice de aplazados en la carrera está incrementando. Hay que investigar por qué, no es un problema, ¿verdad? Un problema para que investigar por qué pasa eso. Entonces, hacemos este planteamiento y, por ejemplo, pueden ser espinas mayores, el tema fisiológico, ¿qué les parece? Por ejemplo, en el tema de fisiología, temas de desarrollo mental y física. Esto también no se me hubiese ocurrido, pero tiene lógica, ¿no? Por ejemplo, una persona que no desarrolla bien el tema mental, hay personas con TDAH, por ejemplo, que tienen problemas, ¿no?, de hiperactividad, etcétera, problemas en este caso físicos que afectan a su desarrollo, seguramente que tendrán problemas en el orden fisiológico que van a afectar a su aprendizaje. En la carrera o la universidad no hay una limitante, ¿verdad?, para decir, bueno, una persona con problemas mentales o fisiológicos no puede entrar a la carrera. Yo les comento que tenía una estudiante, ha debido estar pues, el año 2013, 12, ¿no?, que tenía problemas mentales. Había días que estaba muy lúcido, pero había días que venía y tenía una mirada perdida, no estaba muy bien. Venía a clases, pero realmente se notaba que tenía un problema fisiológico muy evidente, ¿no? O un problema físico, imagínense, pues y tenía un estudiante que no tenía brazos y él escribía con su boca, por ejemplo. Entonces, ese problema afecta a los aprendizajes. Es mucho más difícil para él leer libros. A mí me sorprendía mucho cómo hacía sus exámenes. Escribía con su boca y aunque no crean, se daba maneras para cambiar las hojas. Era una persona bastante autosuficiente. Pero eso igual afecta, ¿no? No es lo mismo que tener todo tu ser completo, ¿verdad? Entonces, es un problema. Podrían ser problemas didácticos, creo que es lo que más a todos, si pregunto a una encuesta ahorita, creo que la mayoría me podría decir sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te parece? Las clases magistrales, ¿no? Aquí que el profesor nomás diga todo y que no haga participar o no de prácticas, ¿no? Que él agarre, entre, escriba como antes, ¿no? Escriba a la pizarra y se va, ¿no? Así, listo. No, esto seguro que afecta, ¿no? Afecta al aprendizaje. La infraestructura, tener laboratorios, tener aulas amplias, grandes, cómodas, con buen audio, buena iluminación, buena imagen, data display, etcétera, influye en el aprendizaje, de seguro que sí. Bibliografía, tener literatura al alcance de la mano, literatura actual, moderna, en la biblioteca, como también en la biblioteca virtual. ¿Será que influye en el aprendizaje virtual? ¿Será que el docente que sube sus videos contra el que no sube nada, será que influye? Yo creo que sí, ¿no? Habría que investigarlo. Pedagogía, el método en este caso de estudio, por ejemplo. Métodos mnemotécnicos, métodos de estudio. ¿Qué te parece? ¿Será que es lo mismo el estudiante de la carrera que... yo les voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Hay estudiante de la carrera que viene a las clases presenciales, por ejemplo, y saca foto, ¿no? Ya le aburre pues escribir, ¿no? Él dice, ¿para qué voy a escribir? Le mira al profesor, analiza lo que él explica y acaba una pizarra, saca la foto, ¿no? Y el último
lo descargo en la computadora y luego lo vuelvo a releer. Una manera, la manera clásica, agarrar un cuaderno y el profesor escribe, tú anotas, ¿no? Y luego tú repites o tú lees lo que has anotado en tu cuaderno. Otra manera, ¿no? Otra manera es leer libros, leer y releer, ¿no? Digamos, tengo que aprender una parte de metodología de investigación, tengo el Sampieri, lo leo. Lees una vez, dos veces, ¿será que es una técnica adecuada? Entonces ahí está pues una de las claves del asunto, ¿no? ¿Ustedes han leído de técnicas de estudio alguna vez? ¿Han podido revisar algo? ¿Métodos de estudio? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha practicado? O por curiosidad por lo menos, ¿ha entrado a YouTube a ver métodos de estudio recomendados para estudiantes de universitarios? Y ha puesto en marcha para saber si funciona. En- Creo que es en Derecho, donde les piden un texto, no sé si es la materia como tal, pero sí hay algo de técnicas de estudio. Y como un amigo mío una vez me pidió que se lo compre, fui y al darle una pasada vi de que había varias recomendaciones sobre el ambiente, la cuestión de tranquilidad, tiempo de estudio y un tiempo de descanso. Ujú. Y puse en práctica uno de estos que era 25 minutos, fuera 20 minutos de estudio, 5 de descanso, 20 de estudio, 5 de descanso. Y la verdad es que funciona, o sea, uno avanza rápido ese tiempo, descansa un poco con algo diferente, retorna y sigue avanzando, entonces no se estanca. Es que si uno se queda 5 o 6 horas estudiando, realmente deja de aprovechar después de la primera hora. Exactamente. Eso es científicamente demostrado. El cuerpo humano, el cerebro no es una máquina. Bueno, hasta las máquinas requieren un descanso, ¿verdad? En este caso lo que dice su compañero es totalmente cierto. El cerebro, ¿cómo funciona? Puedes estudiar hasta máximo una hora y tienes que descansar 5, 10 minutos. Incluso les recomiendan caminar, recomiendan hasta hacer un poco de desestrés con algo físico, hay balones medicinales, balones así pequeñitos que puedes apretar, etcétera, etcétera. Incluso puedes leer un poco de revistas, del periódico, para que tu cerebro deje de estar enfocado en una cosa y vuelvas después a estudiar. Pero no solo es eso, hay más técnicas de estudio. Hay técnicas de estudio, por ejemplo, que es, por ejemplo, el aprendizaje continuo, que dice que tú tienes que, más que leer un texto o memorizar un texto, tienes que leer una sola vez y hacerte preguntas. Tú haces preguntas. Y luego tienes que responder las preguntas. Entonces, para esto, haces las preguntas, las respondes, haces en unas tarjetitas, y al día siguiente lees la tarjetita, solo la pregunta. Y tienes que saber la respuesta. Si no sabes, tienes que intentar varias veces. Si no sabes, tienes que ver la respuesta. Y haces un ranking de las preguntas que tú puedes responder y de las que no puedes responder. Y cada día que viene vas a repetir de manera más cercana, si quieres, en periodo de tiempo, las preguntas más difíciles de responder y las más fáciles las vas a un poco dilatar para de aquí a 2 días, 3 días. Ese método de estudio activo que se llama funciona, funciona y hace que tú puedas tener información a largo plazo. Al que le interese puede investigar, incluso ahora en YouTube, la curva del olvido. El cerebro humano está destinado a retener información, pero no toda. Y solamente la información que se retiene en la cabeza, el resto se olvida. Es por eso que hay estudiantes que son capísimos, ¿no? Día antes, pucha, le meten tremendo estudio, ¿no? Van al examen, le meten buena nota. Pasa 2 semanas, se olvida. ¿Será que eso es lo que sirve para que como trabajen ustedes? ¿Será que yo voy a ver su Cardex, ver que tienen por 80? ¿Será que eso va a servir para cuando sean ingenieros? ¿No será el objetivo que ustedes aprendan y se acuerden a futuro, no solamente de la teoría, sino del cómo se hace? Creo que eso es el objetivo. Entonces habría que fomentar el estudio a largo plazo, memoria a largo plazo. Entonces hay varias técnicas, inclusive lo que les digo de las tarjetitas, con aplicaciones hay. Aplicaciones ya para celular incluso, que tú te haces tus preguntas y ya automáticamente ya puedes pues, tener un recordatorio de lo que es lo que tienes que hacer. Es interesante, es como un jueguito, ¿no? Pero que realmente funciona. Eso para materias más teóricas. Para las prácticas también hay que hacer eso. Pero en el ámbito de ejercicios, ¿no? Hacer ejercicios está bien, pero tú vas a hacer de toda una materia
te vas a dar cuenta que hay ejercicios que son más complicados para ti, tardas más tiempo o te equivocas. Y otros que son muy fáciles, ¿no? Hay que tratar de hacer más de los más difíciles, pues, para que te acostumbres y puedas tener mayor criterio y mayor solvencia para esos ejercicios. Otra técnica también es explicar. Yo les digo como profesor, ¿no ve? Yo aprendo a veces más explicando que leyendo. Me hacen preguntas, por ejemplo, y yo al tener que explicarles, tratar de bajar un concepto un poco complejo o abstracto en algo sencillo para poder explicar, me hace más competente y aprendo más. Entonces hay otra técnica es que el estudiante trate de explicar a otro estudiante o otra persona, y si le entiende está perfecto, si no le entiende tendrás que agarrar un poquito, tratar de ver cómo lo sintetizas esa información y lo haces la voz más concreta, más sencilla. Ahí está un poco la técnica de poder aprender mejor. Y hay muchas más técnicas que yo les pediría, ¿no? Cada quien tiene que ver, pero hay en YouTube, hay en libros, sería interesante que se dediquen, ¿no? Hacer mapas mentales, esquemas, tampoco está tan bueno. Es una técnica, sí, que se utiliza mucho, pero no es tan bueno como lo que les acabo de explicar. Pero también a no hacer nada o agasar solo leer un libro o leer la literatura o hacer un ejercicio resuelto una sola vez, no está bien, creo yo. Entonces habría que investigar. Tema socioeconómico. ¿Será que influye la economía? Y yo creo que sí. Tener más dinero, más recursos, ¿será que es mejor? Pregunta. Tener, digamos, no me refiero a plata, no sé, dinero en efectivo. Me refiero, por ejemplo, a tener un ambiente, digamos, tener en tu casa un buen ambiente ahí, un escritorio hacia full, ¿no? Con una computadora así, gama alta, con un sillón cómodo, con un sistema de sonido bonito, con una pantalla de 21 pulgadas para poder hacer tu trabajo, ¿no? ¿Será que es lo mismo hacer en una condición un poco peor? ¿O condiciones así al filo, al límite? ¿O hacer en celular nomás? ¿Será que influye? Seguro que sí. Tener trabajo, o sea, tener en este caso, aparte del estudio, un trabajo, ¿será que afecta al aprendizaje? El tema familiar, ¿no? No todas las familias son estables. Lo ideal es tener siempre una familia estable, que tengas papá, mamá, que trabajen y que les den todo lo que tengan que darles, les den cariño, les den atención, desde niños hasta la gente grande, influye. A veces motiva para que uno mejore, pero influye a veces negativamente. Tema cultural, tema del idioma. Hay gente que viene con quechua cerrado, ¿no? Hay gente que yo he conocido aquí en la carrera, español más o menos, pero quechua eran campeones, ¿no? Venían de aquí, le venían de la zona de Independencia, Bolívar, ¿no? Pero tienen todo derecho de estudiar ingeniería civil. Infelizmente los libros, la mayoría en español y en inglés, ¿no? ¿Será que influye? Yo creo que sí. Entonces realmente todo esto que está acá tiene coherencia y seguro que se puede seguir ampliando en función a la revisión documental y tal vez a la observación del fenómeno, tal vez aquí mismo en San Simón se puede hacer encuestas y poder ir ampliando este esquema. Repito, estamos yendo de lo chiquito a lo grande, estamos abriendo todo esto, ¿no? Para posteriormente elegir una ramita y dedicarnos solamente a esa ramita a hacerlo más particular. Ejemplo, voy a investigar la influencia de los métodos de estudio en el aprendizaje. Solamente me dedico a eso. Entonces voy a buscar luego información de solamente de métodos de estudio y voy a ir de manera global, decir cómo se estudia, ponte de manera general, qué recomiendan los científicos, los investigadores a la fecha. De ahí voy a ir yendo a lo particular, qué se recomienda, qué investigaciones o tesis hay acerca de investigaciones en el campo de la ingeniería o de la matemática. Así voy achicando. ¿Qué se conoce específicamente en ingeniería civil? ¿Cómo se lo ve esto a nivel tal vez norteamericano, a nivel latinoamericano, a nivel nacional? Voy a achicar todo hasta llegar particularmente a San Simón y ver cómo se hace aquí. Y en base a eso, ese es un planteamiento. De ahí voy a formular la pregunta de investigación, que no será seguramente solamente la influencia de lo mnemotécnico. Ya cuando voy a estudiar en específico, voy a ver qué es lo que se ha estudiado, lo que no se ha estudiado, de por ahí voy a ir a algo más particular, ¿no? Específicamente. Yo, por ejemplo, me gustaría investigar lo clásico aquí, ¿no? Que yo he conocido. Gente que estudia día antes a su examen, ¿no? Día antes se amanece. Viene al examen con su ojo de soldador, ¿no?
ese tipo de gente que de manera así obligada, día antes le meten al estudio, pues, se toman 10 cafés y lo que hacen es repetir básicamente de manera, digamos, ordenada ejercicios resueltos. Lo va repitiendo y va leyendo un texto. Eso versus lo que debería hacer según la ciencia. ¿Será que influye? ¿No? Entonces, eso yo plantearía una investigación educativa, sería fantástico, por ejemplo. Pero obviamente hay que leer mucho, hay que argumentar, hay que buscar teorías, bases teóricas a que nos puedan dar, en este caso, un sustento, ¿verdad? Bien, entonces en base a esto, que todo lo que he hablado ahorita, vamos a dar la tareita. Aquí tengo una, un efecto, tal como este que está aquí en la cabeza del pescado, que se llama baja productividad en la construcción de una obra civil. Baja productividad, entiéndase a, por ejemplo, construir lento un proyecto. Los que viven por mi casa, por ejemplo, por Lice Norte, verán que tenemos un problema serio ahí en la rotonda de la Melchor Pérez y es Villavicencio, ¿verdad? Han hecho una terrible excavación para cambiar, creo que es un sistema de alcantarillado de ese mapa, y es terrible el tiempo, ¿no? Ya han pasado semanas y nada, ¿no? Todos reclamamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacen rápido? Si esto deberían hacerlo algún cachito nomás, ¿no? A veces hablamos sin conocer, ¿no? Pero en realidad eso es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Yo les digo, la mayoría de los constructores, lentos, tortugas, hacen las obras lento. A veces por desconocimiento. A veces quieren hacer rápido, pero no pueden hacerlo. A veces no hay condiciones para hacerlo rápido. A veces entran a obras de que tal vez no, por ganar un contratito y tienen un contacto, le meten, pese a que digamos que uno que hace caminos, ahora va a hacer un alcantarillado. Él puede decir, para yo pavimentos rígidos es difícil, un alcantarillado debe ser fácil, ¿no ve? No creas. Cada tipo de obra tiene particularidades que tienes que conocer bien para poder hacer bien y rápido, ¿no ve? Uno que no sabe hasta que aprenda va a estancarse, ¿no ve? Entonces, en base a esto que les estoy marcando, quiero que ustedes armen un diagrama de espina de pescado de esta temática. Yo considero que esta temática es genérica, ¿verdad? Es general, o sea, que todos vamos a estar involucrados en esto de aquí al poco tiempo. Todos van a estar en una construcción, la mayoría, ¿no? Va a construir, va a supervisar o va a estar ahí en el ámbito del seguimiento, fiscalización de obras. Ahora preguntémonos, ¿por qué pasa esto en nuestro país? Porque hay una baja productividad en la construcción de una obra civil cualquiera. Motivos. Ya alguien me dijo en inbox, falta de plata, por ejemplo. Claro, el que tiene plata hace rápido, ¿no ve? El que no tiene, complicado, ¿no ve? Entonces, es una de las ideas que les doy, ¿no? Entonces, para esto, qué les pido yo a ustedes? Van a trabajar en grupos. ¿Qué grupos? Los mismos grupos que han trabajado el primer trabajo grupal, ¿no? Que me han entregado en el grupo, en Classroom. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que de manera individual, primeramente, haga una búsqueda de información. De estoy harto en internet, ¿no? Busque. Cada uno. Desde una horita, busque, lea un poquito. Y de ahí hagan una sesión ustedes, si se puede, hoy día o mañana. Una sesioncita de una tipo de reunión que se pueden hacer. Esta reunioncita la hacen en Meet o en Zoom. Y debería durar una media hora máximo, ¿no? En la cual va a haber una persona que va a organizar la reunión y va a ir como que recibiendo la lluvia de ideas, ¿no? Cada uno va a plantear, digamos, es por la que no pagan planillas de avance de obra. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué es una planilla, no? Como hoy día he hecho con su compañero, ¿no? ¿Qué es planilla de avance de obra? Ah, es esto, esto, esto. Si no saben qué es, investigan, ¿no? Y así, a tenerlo clarito. Que van a ir anotando, en este formatito van a anotar, como está aquí. Si quieren hacerlo a mano, lo pueden hacer en el vicio, lo pueden hacer en PowerPoint, como ustedes quieran, no importa. Con que se lea, y estoy conforme, ¿ya? Y van a armar cuantas espinas mayores y espinas así secundarias pueden armar. Todo lo que puedan hacer, ¿ya? Y en la clase siguiente vamos a revisar a todos los grupos, uno por uno voy a revisar. Y vamos a ir debatiendo, y voy a ir preguntando, vamos a ir viendo qué tal lo que ustedes han realizado. Y en base a todos los trabajos haremos un solo diagrama bien pescados que me imagino que va a ser un consolidado de todo para poder tenerlo claro. Obviamente habría que hacer mucho estudio y mucha literatura para poder plantear bien un diagrama como este.
pero por lo menos para practicar el cómo se hace, yo les pido para la siguiente clase, de este tiempito, una horita para ver información y otra media horita, una horita para poder hacer la reunión y uno solo del grupo va a elaborar este documento. Para que no pierdan el tiempo, como les digo, hacen a mano, una hojita, hacen en Power, hacen en Visio, como quieran ustedes. La cosa es que la siguiente clase, yo voy a subir la tareita ahora mismo, para que la siguiente clase, antes del inicio de la clase, lo carguen y uno por uno voy a ir revisando. ¿Sí? Este sería el efecto o el problema central. ¿Alguna pregunta que tengamos? Muy bien. Nos quedamos aquí. Nos vemos el día jueves. Buenas tardes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, muchas gracias. Sácale fotito, ¿no? Ingeniero, puede ser en Word o en PDF, vamos a meter esto. Como quieran, como deseen. A mano si quieres también, como quieran. Muchas gracias.